Y hoy en Detroit Cyber, como cada semana, nos está acompañando el abogado Jorge Álvarez. No sé si ustedes recuerdan en el segmento anterior que estuvimos hablando con él. Él es un abogado que desafía las probabilidades en litigios por lesiones personales. Su habilidad para obtener resultados son millonarios frente a grandes corporaciones y es simplemente asombroso. Sin más preámbulos, Jorge, quiero darte la bienvenida nuevamente a este programa de Detroit Sabers, a Now Media Radio y a Now Media Televisión. Muchas gracias, Gustavo. Qué placer estar aquí nuevamente con ustedes y eternamente agradecido por la oportunidad de ser parte de este espacio. Jorge, ahí tenemos audiencia que tal vez nos está escuchando el día de hoy por primera vez. Contémosle un poquito qué hacen ustedes en el despacho de abogados. Nos especializamos en lo que son accidentes y lesiones personales, Ok. accidentes de camiones principalmente. También nos enfocamos en lo que son accidentes petroleros, cualquier tipo de lesión o cualquier tipo de accidente donde alguien haya sido víctima y tenga lesiones catastróficas o permanentes, donde se podría recuperar hasta millones de dólares. Claro. Jorge, entrando en materia, quería preguntarte, ¿cuál es el proceso para que un operador de camión o un presente una reclamación de seguros después de un accidente? Y aquí me gusta hacer el énfasis en el tema del operador, ¿no? Porque lo hablamos en el programa pasado. El operador es el dueño del camión, ¿correcto? Sí, sí, exacto. Mira, hay un proceso que se debe seguir, pero mi consejo siempre es que el operador hable con un abogado antes de hacer cualquier reclamo al seguro. ¿Por qué? Porque cualquier declaración o cualquier tipo de documento que el operador le entregue a la aseguradora, eso automáticamente se convierte en evidencia. Ok. Entonces, nosotros no queremos que los operadores o los conductores de los camiones, después de un accidente donde podría últimamente llegar a un juicio, anden comunicando con la aseguradora, que últimamente va a ser la responsable de pagar o no pagar el accidente, Claro. sin la asesoría de un abogado. Entonces, el paso número 1 es siempre consultar con el abogado. Y más que el paso número uno, entonces, sugerencia, recomendación antes de firmar cualquier documento, antes de comprometerse durante el accidente, primero hay que llamar al abogado. Claro, y el despacho de abogados, nosotros en este caso nos encargaríamos de darle la documentación Ok. o las declaraciones que la aseguradora requiera para poder procesar el reclamo. Claro, porque a veces cuando Jorge uno tiene un accidente, uno como conductor, pues uno se preocupa, se asusta, llega la policía, llegan las autoridades, bomberos, ambulancias, y uno se siente como intimidado en ese momento y cualquier documento o cualquier papel que le van a dar, pues uno simplemente accede, número uno, y número dos, tal vez el tema del idioma que no lo entienden y saben qué es lo que le están preguntando las autoridades, Jorge. Exacto, y muchas veces las autoridades, al ver que la persona no habla el inglés, Ajá. se aprovechan y a veces cuando el conductor que no habla inglés no tiene la culpa por el simple hecho de no hablar inglés, Sí. el policía, la autoridad, no debería ser así, pero me ha pasado y lo he visto que le atribuyen la culpa a la otra persona porque solo escuchan la versión de la otra persona. Claro, Entonces es muy importante que por ese motivo exista un abogado claro. que pueda decir a la aseguradora, hey, la policía determinó que el conductor o el operador fue responsable, pero tienen que saber que no hablaba inglés. Entonces es muy importante que esté el abogado de intermediario y pueda hacer el reclamo a favor de la persona. Jorge, ahora que mencionas eso, ¿cómo sería el comportamiento para nosotros? Yo tuve un accidente, no hablo el inglés, llega la policía, llega todo el mundo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo poder expresarme y decirles a las autoridades que debemos esperar a que llegue el abogado? Bueno, en ese caso parece muy poco práctico esperar que llegue un abogado haciendo el accidente. Nunca pasa así. Ajá. Me refería en casos de que hay que hacer un reclamo formal al seguro, pero cuando estamos en el momento, siempre es bueno el primer paso asegurarse de que todo el mundo esté bien. Ok. Si es que viene la policía y no habla el idioma de uno, pedirle a alguien que venga un policía que hable español. Estamos en Texas, muchos policías son bilingües, entonces hay que exigirle que venga un policía que hable español o si no, que llamen a alguien a una línea Sí. de traductores que se puedan comunicar con ellos. O si es que tenemos algún amigo, familiar cercano, llamarlos a ellos que vengan y traduzcan a favor de nosotros para que el policía sepa lo que pasó. Sí, porque desafortunadamente por la barrera lingüística muchas veces vemos
personas involucradas en accidente que son inocentes, pero pues ni siquiera está el principio de la buena fe y la buena defensa para que esta persona se pueda defender, valga la redundancia, con un abogado frente a un tribunal o a una corte y demostrar de que no fue la que tuvo la culpa. Es decir, el lenguaje o la barrera del idioma no determina que es culpable en un accidente. No, no determina, pero desafortunadamente a veces eso sucede. No debería pasar, pero muchas veces las personas, al no saber el idioma, no conocen sus derechos y piensan que por el simple hecho de no hablar el idioma o de no saber qué es lo que está pasando, claro, hicieron algo malo. Claro. Entonces es muy importante que las personas estén conscientes de que tienen derechos y que uno de esos derechos es tener a alguien que les pueda traducir o interpretar su declaración ante la policía. Claro. Y Jorge, y tenemos esa limitante, esa barrera limitante de que por no hablar el inglés a veces pensamos que no tenemos derechos en este país o que le debemos todo a este país y que no hay derecho a reclamación y que no hay derecho a equivocación o que no hay derecho a la mala interpretación de la ley. Exacto, y a veces yo incluso antes de ser abogado caí en esa cultura, porque siento que es una cultura a veces, ¿no? Que sentimos que estamos aquí, estamos de otro país, nos están haciendo un favor a recibirnos aquí y no queremos abusar de ese favor que nos están haciendo, pero es todo lo contrario. Nosotros como hispanos contribuimos muchísimo a la economía de este país. Total. Este país nos debe mucho a nosotros, diría yo, y nosotros también le debemos mucho a ellos. Sí. Es una relación que se beneficia de ambas partes. Sí. Es un gana-gana y nosotros pagamos impuestos, ¿no? Nosotros Exacto. Contribuimos a este país, hacemos las cosas bien, pero andamos en un tema de intimidación porque muchas veces nos dicen, oh, cuidado porque si tienes un choque con un gringo, llevas las de perder. Si tienes un choque con un americano, llevas la de perder. Siempre nos metieron en la cabeza que llevamos la de perder. ¿Por qué llegamos a creernos ese cuento? Yo pienso, vuelvo a lo mismo, que es la cultura. Ajá. Es la cultura que tenemos tal vez al estar en este país no conocemos nuestros derechos, creemos que ellos saben más por el simple hecho de que son de aquí y nosotros no. Entonces, todas esas cosas yo pienso que juegan un rol en nuestra manera de pensar y debemos de quitarnos esa manera de pensar, debemos de desechar todo eso y saber que en un caso de accidente, el simple hecho de que no hablamos en inglés o tal vez no conozcamos todas las reglas del camino, las reglas del camino son igual, o sea, son cosas de sentido común. Sí. Yo pienso que cualquier persona que sabe conducir en México, yo pienso que va a estar capacitada de poder manejar aquí porque allá es más peligroso, allá la gente realmente no respeta. Y no quiero hablar mal de manejar. O Sudamérica. Yo soy de Ecuador. Allá muchas veces no respetamos las leyes de tránsito. Y aquí sí existe esa cultura en términos generales. Claro, y ahora que mencionas eso, Jorge, nosotros siempre decimos, ¿por qué en nuestros países no respetamos? Llegamos a Estados Unidos y sí respetamos. Yo pienso que nuevamente la cultura, porque aquí la policía pues... es más estricta. Es más estricta. Es más fuerte en ese es más estricta y no tienen vacilación en ejercer su derecho y en meternos a la cárcel si hacemos algo malo y arrestarnos. Sí. Y la fianza es costosa para salir de allí. Exacto. Aparte de eso el ticket, aparte de eso el camión que va a un sitio especial y luego hay que sacarlo allí. Es decir que el chiste le sale a uno muy costoso aquí en los Estados Unidos. Exacto, y aquí también el tiempo es dinero. Sí. Si estamos perdiendo el tiempo yendo con la policía o arreglando cosas en los tribunales, es tiempo a veces que perdemos y no podemos ganar trabajando. Además, Jorge, que si me hacen un ticket, para cuando vaya a comprar la aseguranza el próximo año que se me venza, me va a costar más dinero porque digamos que de alguna manera me están castigando ese ticket, ¿no? Tengo un beneficio si no tengo tickets durante el año, pero si me hacen un ticket o tengo un accidente, eso me castiga la aseguranza. También en el caso del récord de conducir de un conductor de camión, eso también afecta al rating y puede afectar también a veces si nos categorizan como un conductor responsable, un conductor seguro, o podría, si queremos
ir a trabajar a otra empresa, tal vez Claro, ellos vengan al claro, historial de claro. citaciones, entonces hay que ser cuidadoso en Sí, ese sentido. sí, sí es un peligro al volante, ¿no? Sí. Jorge, quería preguntarte cuáles son esos desafíos comunes que enfrentan los operadores de camiones al tratar con compañías de seguros después de un accidente. Uno de los desafíos más grandes, diría yo, es que depende. Si estamos en un accidente que fue la culpa del operador o tal vez fue la culpa del conductor, el desafío más grande es que a veces la aseguradora no quiere arreglar el seguro con el demandante, perdón, el reclamo con el demandante. Ok. O sea que hacen todo lo imposible a veces para no pagar o retrasar el pago. Ujú. Entonces eso expone al operador de camión a que ellos sean responsables de su propio dinero por los daños y perjuicios causados por el conductor o en este caso por la negligencia si el operador fue negligente. ¿Por qué las aseguradoras la hacen tan difícil para pagar y asumir la responsabilidad? Porque ellos están en el negocio, ellos no están en el negocio de pagar reclamos así nomás. Ok, Ellos están en el negocio de poder minimizar lo que tienen que pagar. claro. Entonces también hay que tener en cuenta de que mientras más alargan ellos el proceso de pagar, más les conviene a ellos. Ok, Porque ellos pueden ganar intereses con el dinero que no pagan. ok. Entonces hay muchos factores, pero mientras más dinero se reclame o más dinero hay de por medio, la aseguradora por lo general más va a tardar en pagar y eso expone al operador o tal vez al conductor a que si es que hay un veredicto en contra del conductor o del operador que es mayor al límite del seguro, Claro. el operador o el conductor podría ser responsable de sus propios bienes por pagar ese veredicto si es que la aseguradora no lo paga. Wow, qué interesante este tema, Jorge, y se nos va agotando el tiempo el día de hoy. Queremos agradecerte por habernos acompañado aquí en este gran programa de Truck Savers en Now Media Radio y Now Media Televisión. Y las personas que nos están escuchando, ¿dónde se pueden contactar? ¿Dónde los pueden llamar? ¿Dónde los pueden seguir para que se contacten con ustedes en la compañía? Que es muy interesante que llamen. Claro, nos pueden llamar, te digo, tenemos un servicio de llamadas que está disponible, los accidentes pasan a cualquier hora y como te hablábamos anteriormente es muy importante que se llame un abogado primero antes de conversar con cualquier compañía de seguro. Si es que hay algo emergente como que necesito a alguien que vaya y remolque el carro, eso está bien. Pero ya para hacer un reclamo formal y comunicarse con el seguro, es importante que hablen con un abogado primero y nos pueden llamar al 361-799-2222. Bueno, ya saben, se pueden comunicar al 361-79-2222. Muy fácil el número telefónico. Pregunten por Jorge Álvarez. Jorge habla español, es un hispano, un latino que está al servicio de la comunidad en este gran despacho de abogados. Y usted no se la complique, hombre. Si usted me está escuchando a esta hora del día, de la tarde, de la noche, hombre, no se la complique, porque a veces cuando tenemos accidentes de tránsito nosotros queremos la vía más fácil, conciliar, arreglar, y en unos momentos de esos, Jorge, es donde uno puede cometer un error firmando algo que no tiene que firmar. Exacto, y por eso es muy importante, como te digo, asesorarse con el abogado antes de dar cualquier tipo de comunicación o declaración, ya sea a la aseguradora o a la policía, si es posible. La policía va a requerir la declaración en ese instante. Lo más probable es que se la tengan que dar, pero antes de darle la declaración a la aseguradora es importante asesorarse con un abogado. Claro, y recuerden que todos los documentos aquí en Estados Unidos legalmente son en inglés. Y si no dominamos el idioma del inglés, si no dominamos la escritura y la lectura del inglés, debemos de tener mucho cuidado con lo que firmamos, porque luego nos podemos ver involucrados en temas que ay. Exacto, y el hecho de que uno no hable inglés no es una defensa para podernos zafar del contrato. Claro. Aquí se presume de que si uno firma un contrato en inglés es porque uno lo entendió, claro. Y así uno no lo entiende, pues tiene que ser responsable. Claro. Así que cuando usted tenga un accidente y la persona le diga, venga, firme aquí, no se preocupe que no va a pasar nada, esperen un momentico, porque necesitamos llamar primero a Jorge Álvarez, al bufete de abogados que ellos tienen, para asesorarnos y saber cómo tenemos que hacer las cosas de manera correcta. Jorge, nuevamente, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Gracias, Gustavo, un placer y a la orden. Claro que sí, nosotros vamos a una pequeña pausa comercial, ustedes sigan aquí conectados en The Truck Saver, ya regresamos.